El narcotráfico y la corrupción política en México. Está documentado que a partir de los años 60 hay indicios de corrupción política en el gobierno, así como infiltración de agencias internacionales que se financian con actividades ilegales y cumplen una función de desestabilización social y política en el país. Se trata de desmantelar el Estado o utilizar paramilitares para frenar guerrillas o movimientos sociales de izquierda a través de la violencia no estatal. Para ello se usan transnacionales privadas y entre estas destacan las ilegales y exitosas traficantes de drogas. Las relaciones que hay entre los peligrosos grupos delictivos y las autoridades mexicanas. El Estado mexicano ha protegido y negociado con el narcotráfico en las últimas 4 décadas. Igualmente la CIA y la DEA son partícipes en el caso Irán Contra, que resultó ser detonador para que los narcos se expandieran a niveles insospechados, dejando de ser simples sembradores de marihuana. La CIA participó en el traslado de droga para apoyar la contra nicaragüense, mientras protegía tanto a cárteles mexicanos como colombianos, facilitándoles pistas y aviones para obtener dinero, en tanto financiaba a la guerrilla en la compra de armas y recursos. La CIA pone en funcionamiento una red llamada Litempo, por medio de la que se compraban servicios de funcionarios mexicanos a favor de los intereses norteamericanos. Entre ellos estaban Díaz Ordaz y Luis Echeverría. El objetivo era detectar grupos subversivos y comunistas, desarticulándolos, apoyándose en narcotraficantes del cártel de Guadalajara, por lo que ser guerrillero en México era más peligroso que ser narcotraficante. Años después el dinero que pagaban los narcotraficantes al gobierno se fue transformando en soborno directo para los políticos y autoridades, por lo que el gobierno fue perdiendo poco a poco el mando sobre ellos. Fueron los mismos jefes policiales los que les enseñaron cómo operar hasta convertirlos en notables capos. Esta unión orquestada por la CIA y narcos sudamericanos ocasionó que los capos mexicanos traficaran con cocaína, producto que por menos cantidad daba mayores utilidades. Durante los años 70 y 80, bajo los gobiernos de Echeverría y López Portillo, no existían los cárteles de la droga como tal. Había pequeños grupos que se dedicaban a sembrar, transportar y a cruzar a Estados Unidos marihuana y heroína. Para el Estado representaban entonces mayor peligro los grupos guerrilleros que los narcotraficantes, con los que se tenía un acuerdo. El gobierno regulaba la producción y supervisaba el traslado hasta la frontera a cambio de una especie de impuesto y del cumplimiento de ciertas reglas. No se permitía que los traficantes anduvieran armados ni que vendieran droga en el país. Ese impuesto se empleaba en parte para financiar el combate a los grupos subversivos y para lograr la buena voluntad de los pinos. En el sexenio de la Madrid empezó a cambiar todo. El pago de impuestos por parte de los narcotraficantes comenzó a transformarse en dinero directo para los policías y funcionarios. Nació entonces la organización de los hermanos Arellano Félix, que controlaba el paso de Tijuana. Se fortaleció la organización de Juan García Ábrego a través de Nuevo Laredo y comenzó a despuntar el cártel de Juárez. Entonces podemos darnos cuenta qué tipo de seres gobiernan en la política y en las calles, dejándonos a los mexicanos expuestos a sus caprichos y violencia. También va más allá porque la actual clase política que está en el poder vive inmersa en ese sistema de corrupción y criminalidad sin que se sienta un claro cambio de rumbo, lo que resulta desalentador, considerando las decenas de miles de muertos que han dejado como consecuencia sus aberrantes decisiones. Tanto en la década de los 60 como hoy en día el ambiente en México es violento y de represión. El aparato oficial de dominación es apabullante. Las organizaciones sindicales y campesinas, los medios de comunicación, las elecciones y en parte también los sectores académicos e intelectuales están controlados casi en su totalidad por el gobierno y algunas multinacionales. El sistema oficial partidista tiene la capacidad de ganar cada elección en todo el país, casi todas legítimamente y en forma fraudulenta las restantes. De igual manera, a los líderes disidentes se les atrae al sistema o se les coacciona, pero en muchos casos se está reprimiendo de una manera sistemática. El poder legislativo y el judicial reciben instrucciones del presidente o de la cúpula oligárquica, sin atreverse a discrepar en lo mínimo. La oposición sigue en todos los casos muy débil. Hay partidos simulados y un control férreo, pero con un discurso de democracia y modernidad. Los estudiantes y los movimientos sociales, como hace 48 años, resultaron ser el segmento de la población en que reventó la presión provocada por la estructura del control del gobierno.